El aroma a limpiador con aroma a limón y a papel viejo se le pegaba como una segunda piel. Durante una semana, Jordan Wright había sido un fantasma. Un hombre con un mono gris que empujaba una escoba por los sagrados pasillos del juzgado del condado de Suffolk. Era invisible. Un testigo silencioso de los tratos susurrados y la balanza de la justicia. Vieron a un conserje, un don nadie. Se rieron de él, lo criticaron y hablaron de sus tratos corruptos delante de él. Nunca imaginaron que el hombre al que despidieron fuera el único con el poder de arrasar su mundo entero. El juzgado del condado de Suffolk era un monumento a la justicia, o al menos a la idea de ella. Sus columnas de granito se elevaban hacia el cielo, y en su interior, sus suelos de mármol relucían bajo el peso de un siglo de secretos. Cada paso resonaba, un recordatorio constante de la gravedad de las decisiones tomadas entre sus muros. Durante los últimos 5 días, Jordan Wright había aprendido a fondo la acústica del edificio. Sabía qué tablas del suelo crujían fuera del despacho del juez Monroe, y cómo se oía el sonido del cierre de un acuerdo con la fiscalía por el pasillo oeste. Sabía estas cosas porque, para todos los que lo veían, era solo el conserje. Su uniforme era un mono gris sencillo, unas tallas más grande, lo que lo ayudaba a fundirse con el fondo pétreo del edificio. Sus herramientas eran un cubo, un trapeador y un carrito lleno de productos de limpieza. Pero sus verdaderas herramientas eran sus ojos y oídos. A sus 52 años, el rostro de Jordan era un mapa de carreteras de observación silenciosa. Llevaba el pelo corto, con canas en las sienes, y sus manos, aunque callosas por una vida de dificultades, se movían con una delicadeza deliberada. Era un fantasma, puliendo las placas de latón de las puertas por las que hombres poderosos entraban sin mirar 2 veces, vaciando los cubos de basura que contenían las notas desechadas de veredictos que cambiaron vidas. Había sido nombrado nuevo fiscal de distrito del condado de Suffolk hacía 2 semanas por el gobernador Michaels. El anterior fiscal del distrito, Robert Keller, se jubiló repentinamente entre rumores de problemas de salud y un cansancio generalizado con el trabajo. Jordan, un fiscal condecorado de un estado vecino con reputación de reformador incorruptible, fue contratado para modernizar la oficina. Fue idea suya pasar su primera semana de incógnito. «Quiero ver la podredumbre antes de empezar a tratar la enfermedad», le dijo al gobernador. «Necesito saber qué pasa cuando creen que nadie los está mirando». Y así lo hizo. Vio la camaradería relajada entre ciertos fiscales y abogados defensores, una familiaridad que denotaba tratos hechos entre copas, no en busca de justicia. Vio el miedo en los ojos de los acusados, que no podían permitirse un abogado caro y que eran arrastrados por el sistema como ganado. Vio el cansancio de los defensores públicos, gente de bien, sepultada bajo una carga de casos imposible. Sobre todo, vio el reino gobernado por el juez Wallace Monroe y su fiscal estrella, Blake Anderson. La sala 4B era su dominio. El juez Monroe, un hombre cuyas mejillas temblaban de vanidad, presidía con un mazo de hierro. Era una reliquia de una época pasada, pues creía que su toga negra le otorgaba un derecho casi divino a juzgar. No solo el caso, sino también la reputación de todos los que entraban en su sala. Blake Anderson era su fiel vasallo, joven, apuesto, con un hombre rubio y una sonrisa que cortaba el cristal. Anderson era el chico de oro de la fiscalía. Ganó casos, y lo hizo con un aire teatral que apeló directamente al ego de Monroe y a los prejuicios del jurado. Fue en la sala 4B donde Jordan vio por primera vez a Leo Peterson. El joven no tendría más de 19 años. Era alto y flacucho, con ojos abiertos y aterrorizados, que recorrían la sala buscando un punto de apoyo en un mar de hostilidad. Fue acusado de robar una tienda de conveniencia a punta de cuchillo. Leo era negro, y en la sala del juez Monroe, esa parecía ser la prueba más contundente en su contra. Jordan fregaba el pasillo justo afuera de la sala. El rítmico movimiento de su fregona contrastaba marcadamente con el tenso silencio del interior. Se apoyaba en el mango de la fregona, fingiendo limpiar una marca de desgaste, con la vista puesta en el proceso. «La fiscalía tiene un testigo»,
anunció Blake Anderson con voz resonante y segura. Un testigo presencial que sitúa al acusado en la escena, huyendo con una bolsa de dinero. Jordan oyó a la defensora de oficio, una mujer de aspecto cansado llamada Audrey Reed, ponerse de pie. Protesto, su señoría. La declaración inicial del testigo a la policía describió al agresor como al menos 15 centímetros más bajo que mi cliente, y vestía una sudadera con capucha azul. Mi cliente llevaba una chaqueta gris esa noche, y tiene testigos que lo demuestran. Sus testigos son sus familiares, señorita Reed. Poco imparcial, se burló el juez Monroe desde el estrado. Y las descripciones de los testigos presenciales pueden ser inexactas en una situación estresante. Es el jurado quien debe decidir la credibilidad. Revocado. Señor Anderson, proceda. Jordan apretó la mandíbula. Él mismo había leído el informe policial inicial, tomado de una pila de documentos que una empleada con exceso de trabajo había dejado sobre su escritorio. La descripción no solo era inexacta, era fundamentalmente diferente. Pero aquí, en esta sala, los hechos eran maleables, moldeados por la narrativa que Anderson y Monroe querían vender. A lo largo del día, Jordan buscó excusas para estar cerca de la sala 4B, limpió las ventanas del pasillo, vació los contenedores de reciclaje y pulió el suelo hasta que se notó. Todo ello mientras escuchaba. Oyó a Anderson describir a Leo Peterson como una amenaza para la sociedad, un depredador que se aprovechaba de los ciudadanos trabajadores. Utilizó un lenguaje cargado de contenido, refiriéndose al elemento que Leo representaba y al tipo de gente que vivía en su barrio. Todo estaba codificado, por supuesto, lo suficientemente sutil como para evitar resultar atractivo. Pero el mensaje era clarísimo. Durante el recreo de la tarde, Jordan estaba en el baño de hombres rellenando los dispensadores de toallas de papel. La puerta se abrió de golpe y entró Blake Anderson, seguido de otro fiscal subalterno. «Estás arrasando ahí dentro, Blake», dijo el joven, lleno de admiración. Anderson rió entre dientes, suspirando frente al espejo mientras se arreglaba la corbata. «El chico está hecho polvo. Monroe se lo está tragando. ¿Viste la cara que puso cuando Reed intentó sacar el tema de la sudadera? Patético. Está completamente desorientada. Pero las pruebas parecen un poco débiles», aventuró el otro hombre con un deje de duda en la voz. «¿Pruebas?», rió Anderson, con una risa fría y cortante. «Tenemos una testigo presencial, una anciana asustada que vio correr a un chico negro y asumió lo peor. En el tribunal de Monroe, eso es mejor que una confesión firmada. No se trata de lo que puedas probar, se trata de lo que puedas hacer creer al jurado. Y puedo hacerles creer que ese niño nació culpable». Se echó agua en la cara. Luego levantó la vista y vio a Jordan en el espejo. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. La expresión de Anderson no cambió. Simplemente miró a través de Jordan como si fuera una mancha en el cristal, un mueble que no merecía la pena reconocer. Se giró hacia su colega. «Vamos a tomar un café antes de que terminemos esta farsa». Salieron, dejando a Jordan solo en el silencio. El olor a jabón barato y desinfectante impregnaba el aire, pero Jordan solo percibía el hedor a corrupción. Se aferró al borde del lavabo, con los nudillos blancos. Había venido aquí buscando la podredumbre. No esperaba encontrarlo tan descaradamente expuesto, sonriendo a su propio reflejo en el espejo. El caso no era solo un error judicial. Era un linchamiento a cámara lenta, ejecutado con mazos y libros de leyes en lugar de una cuerda. Y Jordan Wright, el hombre invisible, tenía un asiento en primera fila. El juicio de Leo Peterson se desarrolló tal como Blake Anderson lo había predicho. Una clase magistral de manipulación. Jordan programó su horario de limpieza para que coincidiera con el procedimiento en la sala 4B, convirtiéndose en un elemento silencioso al fondo de la sala. Desde su posición privilegiada, tenía una visión clara del jurado, el juez y los abogados en pugna. Observó cómo Anderson, con la gracia de un actor de teatro, construía su caso no sobre la base de hechos,
sino sobre un andamiaje de miedo y prejuicios. La testigo estrella de la fiscalía fue Doris May, una anciana frágil, dueña de la tienda. En el estrado, estaba visiblemente nerviosa, con las manos temblorosas mientras agarraba un pañuelo. Anderson la trató con una dulzura empalagosa y penetrante, guiando su testimonio con preguntas capciosas. «Señora May», comenzó con voz suave y empática, «¿puede contarle al jurado lo que vio la noche del 12 de octubre?» «Todo fue muy rápido», susurró ella, secándose los ojos. «Un hombre entró con una capucha, tenía un cuchillo. Me gritó que le diera el dinero. ¿Y le viste la cara?» Anderson presionó suavemente. No con claridad, solo sus ojos. Estaba enojado. «¿Y después de que tomó el dinero, qué pasó?» Salió corriendo. Estaba tan asustada. Apreté el botón de pánico. Anderson se acercó al estrado de los testigos. «Ahora», raboía, «en mayo, la policía arrestó a un sospechoso a pocas cuadras. El hombre estaba sentado allí mismo». Señaló dramáticamente a Leo Peterson, quien se estremeció como si lo hubieran golpeado. ¿Es ese el hombre que vio salir corriendo de su tienda? Audrey Reed se puso de pie de golpe. «Objeción», guiando al testigo. Simplemente declaró que no le vio la cara. «Aceptado», dijo el juez Monroe con un suspiro. Aunque el daño ya estaba hecho, Anderson había plantado la semilla. «Déjenme reformularlo», dijo Anderson con suavidad. Cuando la policía les mostró una fotografía del acusado, ¿lo identificaron? «Creo que sí», balbució Doris. «Se parecía al hombre, la altura, la complexión». Esta era la mentira que Jordan había estado esperando. Él sabía por el expediente que su declaración inicial había descrito a un hombre bajo y fornido. Leo Peterson medía más de 1,80 metros y era extremadamente delgado. Durante el contrainterrogatorio, Audrey Reed intentó desmantelar el testimonio. «Señora May, ¿no es cierto que le dijo al primer agente que llegó que el ladrón era, y cito textualmente, no más alto que mi hijo, quizá de unos 70 metros?» Estaba molesta. «Quizás me equivoqué», dijo ella, cada vez más nerviosa. «¿Y no es cierto también que dijo que llevaba una sudadera azul con capucha?» La policía arrestó al señor Peterson, quien llevaba una chaqueta gris a 1 milla de distancia, caminando a casa desde su trabajo en el restaurante. Incluso tenía su payob en el bolsillo. «Protesto». Anderson rugió. «El consejo está testificando. Se admite la proposición». El juez Monroe golpeó con fuerza su mazo. «Señora Reed, está en la cuerda floja. Céntrate en preguntas, no en discursos». Audrey se hundió en la derrota. Todo intento de sembrar dudas fue desestimado. Intentó llamar al jefe de turno de Leo desde el restaurante como testigo de coartada, pero el juez Monroe declaró su testimonio irrelevante, alegando que la cronología no descartaba definitivamente la capacidad de Leo para cometer el crimen. Fue un jaque mate judicial. El sistema se cernía sobre el joven, y quienes debían protegerlo estaban tramando su perdición. La tensión en la sala era sofocante. Durante un breve receso, Jordan recibió una pequeña reparación, un panel suelto en la pared justo detrás del escritorio del secretario. Esto le dio la excusa perfecta para estar dentro de la sala, mientras estaba vacía. Mientras se arrodillaba, fingiendo inspeccionar el panel, notó una memoria USB tirada en el suelo, debajo de la mesa de la fiscalía, parcialmente oculta por el faldón. Debió de haberse caído del maletín de Anderson. Por un instante, Jordan dudó. Su misión era observar, no interferir. Pero la imagen del rostro aterrorizado de Leo Peterson y el llanto silencioso de su madre en la tribuna lo impulsaron a actuar. Su corazón latía con fuerza. Echando un vistazo rápido hacia las puertas, cogió el disco duro y se lo guardó en el bolsillo. Lo sentía caliente contra la pierna, un pequeño fragmento de conocimiento prohibido. Más tarde esa noche, en la tranquila soledad de su pequeño apartamento temporal, conectó el disco duro a su portátil. Estaba lleno de expedientes, pero una carpeta estaba etiquetada como Peterson Prep por dentro.
Entre las notas del juicio y las listas de testigos, había una subcarpeta titulada Descubrimiento retenido. La abrió, se le heló la sangre. Había 2 archivos. El primero era la grabación sin editar de la cámara de seguridad de una tienda vecina. La fecha y hora eran 2 minutos después del robo. Mostraba claramente a un hombre con una sudadera azul corriendo por el callejón. El hombre era bajo, corpulento, y no se parecía en nada a Leo Peterson. El segundo archivo era un memorando interno de la policía. Un informante había dado el nombre de un reincidente local llamado Patrick Shorty Flynn como probable sospechoso. Flynn coincidía perfectamente con la descripción. Blake Anderson lo tenía. Tenía pruebas que apuntaban directamente a otro sospechoso y ponían en duda toda su acusación contra Leo. Y lo había enterrado. No se trataba solo de una acusación ferviente. Era un acto criminal, un delito grave. Al día siguiente, el aire en la sala 4B estaba cargado de firmeza. Era el día de los alegatos finales. Jordan regresó a su puesto, con la mente aturdida por lo que había descubierto. El peso de la memoria USB en su bolsillo era como un bloque de plomo. Mientras Blake Anderson pronunciaba su declaración final, con la voz impregnada de justa indignación, Jordan sintió una oleada de furia fría. «¡Justicia para Doris May!», tronó Anderson, señalando a Leo. «Justicia para una comunidad aterrorizada por este depredador». Mientras Anderson estaba en plena actuación, Jordan limpiaba los zócalos cerca de la pared del fondo. Se suponía que debía ser invisible, pero su ira lo volvía torpe. Su cubo raspó ruidosamente contra el suelo. Raspó. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia él. El flujo de la retórica de Anderson se interrumpió. El rostro del juez Monroe, ya ligeramente rosado, se oscureció a un carmesí intenso. «¡Tú!», gritó, señalando a Jordan con un dedo tembloroso. «¡Fuera! Sal de mi sala ahora mismo». El farsante empezó a acercarse a él. El jurado lo miró fijamente. Blake Anderson lo fulminó con la mirada, arruinando su momento perfecto. «Mis disculpas, señoría», dijo Jordan, con voz tranquila y respetuosa, sin delatar la tormenta que se desataba en su interior. Cogió su cubo. «Disculpas», espetó Monroe. «Eres una molestia. Una molestia. Es francamente asombroso que tengas un trabajo que requiere incluso un mínimo de silencio y no puedas soportarlo. Tu incompetencia solo es superada por tu irrelevancia. Baleif, escolta a este hombre fuera y asegúrate de que no entre en esta sala durante el resto del juicio». La sala se llenó de risas disimuladas. Los labios de Blake Anderson se curvaron en una sonrisa triunfante y petulante mientras veía cómo dejaban salir a Jordan como a un delincuente común. Cuando las pesadas puertas se cerraron tras él, Jordan se encontró con la mirada de disculpa del alguacil. «Lo siento, tío», murmuró el oficial. «Los jueces simplemente...». «Ya saben», Jordan asintió. No estaba enojado por la humillación. No estaba avergonzado. Estaba motivado. El juez Monroe lo había llamado incompetente, irrelevante, una molestia. Había mirado a Jordan Wright y no había visto nada valioso. Era el último error que cometería. Excluido de la sala del tribunal, Jordan sintió una nueva frustración. Era un hombre de acción, atrapado en la pasividad. Recorrió los largos y resonantes pasillos, con el olor a amoníaco y cera para pisos como un pobre sustituto de la atmósfera cargada del juicio. Podía oír los sonidos apagados del proceso a través de las gruesas puertas de roble. La voz retumbante de Blake Anderson, seguida por el tono más mesurado de Audrey Reed. Sabía que ella estaba librando una batalla perdida, un soldado solitario contra una posición fortificada. El jurado entró en deliberación poco después del almuerzo. El tribunal parecía contener la respiración. Jordan vio a la madre de Leo, una mujer llamada Sarah Peterson, sentada en un duro banco de madera, con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Se mecía susurrando oraciones. A Jordan le dolía el corazón por ella.
Había visto esa mirada de agonía e impotencia en demasiados rostros a lo largo de los años. Después de solo 45 minutos, se escuchó un murmullo. El jurado había emitido un veredicto. Tan rápido, era una terrible señal. Jordan observó cómo desfilaban a Leo y a su madre de vuelta a la sala. No podía entrar, pero se quedó junto a la puerta, con la oreja pegada a la fría madera. Oyó la voz del presidente del jurado, clara y sin emoción, pronunciar la palabra que tanto temía. Culpable. Un grito gutural de «no» atravesó el aire. Era Sarah Peterson. Era el desgarrador sonido de una madre. Orden. La voz del juez Monroe resonó como un látigo. Orden en este tribunal. Baleif, saca a esa mujer. Las puertas se abrieron de golpe y escoltaron a Sarah Peterson, sollozando histéricamente. Es inocente. Mi hijo es inocente. No puedes hacer esto. Audrey Reed la siguió un momento después, pálida y demacrada. Parecía completamente derrotada. Se apoyó en la pared. El maletín se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Ni siquiera pareció darse cuenta. Jordan se acercó a ella con cautela. Era solo el conserje, un hombre con un mono gris. ¿Qué podía decir? Pero tenía que hacer algo. Disculpe, señora, dijo en voz baja. Audrey levantó la vista, con los ojos enrojecidos y desenfocados. Apenas lo registró. ¿Qué pasa? Escuché algo del juicio, empezó Jordan, eligiendo las palabras con cuidado. Parecía que intentabas hablar de las grabaciones de seguridad de la tienda de al lado, la que mostraba a otro hombre. Audrey levantó la cabeza de golpe, concentrándose mejor. ¿Cómo lo sabes? La fiscalía perdió esas grabaciones. Afirmaron que el archivo estaba corrupto. Presenté una moción de desestimación con base en eso, pero Monroe la denegó. Los archivos se pueden corromper, dijo Jordan en voz baja y uniforme. Pero a veces existen copias, y a veces los fiscales conservan un segundo juego de libros, por así decirlo. Si presentara una moción por mala praxis fiscal, exigiendo una auditoría forense de sus servidores y dispositivos personales, podría encontrar ese archivo perdido. Audrey lo miró fijamente, con el ceño fruncido por la confusión. Era una estrategia legal sofisticada, no lo que uno esperaría oír de un conserje. ¿Quién es usted?, preguntó con un susurro sospechoso. Antes de que Jordan pudiera responder, una sombra los envolvió. Blake Anderson había salido de la sala con una sonrisa victoriosa. Los había visto hablar. Vaya, señor Reed, dijo con un tono que destilaba condescendencia. ¿Te consuelas con la ayuda? No me digas que ahora recibes asesoramiento legal del conserje. ¿Es eso lo que enseñan en la escuela de defensores públicos hoy en día? Miró a Jordan con desdén. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Le trajiste algún dato interesante? Quizás el verdadero asesino dejó una marca que solo tú pudiste identificar. Se rió. Un fuerte rebuzno que resonó en el pasillo. Jordan se mantuvo firme, con expresión indescifrable. Simplemente sostuvo la mirada de Anderson. No había miedo en sus ojos. Solo una calma profunda y desconcertante que pareció desestabilizar momentáneamente al fiscal. Todos tienen derecho a un buen abogado, dijo Jordan con voz tranquila pero firme. Todos tienen derecho a un juicio justo. Ese chico no lo tuvo. La sonrisa de Anderson se desvaneció un instante, reemplazada por un destello de fastidio. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos a alguien a quien consideraba indigno. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Jordan. «Escúchame», siseó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. «Empujas una escoba. Eso es todo. No eres nadie. Eres un mueble en un edificio donde gente importante como yo hace un trabajo importante. No lo olvides nunca. Céntrate en tu fregona y no te metas en lo que no te incumbe». Le dio un golpecito en el pecho a Jordan para recalcar su amenaza. ¿Queda claro? Jordan ni se inmutó.
Se limitó a mirar el dedo y luego volvió a mirar el rostro de Anderson. Perfectamente, dijo. La intensidad de la mirada de Jordan era inquietante. Anderson, sintiendo que había dejado claro su punto, pero también extrañamente nervioso, retiró la mano y se burló. Le dirigió a Audrey una última mirada de lástima y desprecio. Buena suerte con tu moción, Reed. La necesitarás. Caminó por el pasillo, sus caros zapatos resonando triunfalmente en el suelo de mármol. Audrey lo vio irse y luego se volvió hacia Jordan con una tormenta de preguntas en los ojos. Lo tenía, susurró, más para sí misma que para Jordan. Es Snake. Tenía la grabación desde el principio. Miró a Jordan con una renovada sensación de asombro y sospecha. Tienes que decirme quién eres. Solo soy un hombre que cree en la justicia, respondió Jordan, recuperando su voz. Deberías presentar esa moción. Sé específico. Alegó que Blake Anderson posee pruebas exculpatorias, concretamente un video y una pista. Usa esas mismas palabras. Él le dedicó un leve asentimiento. Luego cogió su escoba y empezó a barrer. Los movimientos rítmicos eran un contrapunto tranquilo y constante al caos que acababa de estallar. Ya no era un simple observador. Había interferido. Había puesto en marcha una bola, y no tenía ni idea de dónde caería. Pero la arrogancia de Blake Anderson, su desprecio manifiesto y la insistencia con la que había clavado el dedo en el pecho de Jordan habían sellado su destino. Ya no se trataba solo de reformar un sistema quebrado. Se había vuelto personal. Los días previos a la sentencia de Leo Peterson fueron una sombría cuenta regresiva. Audrey Reed, envalentonada por su extraño encuentro con el conserje del juzgado, había trabajado arduamente. Presentó una moción contundente acusando a la Fiscalía de mala praxis y supresión deliberada de pruebas. Fue una decisión audaz, que puso en riesgo su carrera, y fue recibida con el previsible desprecio. El juez Monroe escuchó la moción en su despacho, sin siquiera molestarse en la formalidad de una audiencia pública. Jordan se enteró por la secretaria del tribunal, una amable mujer llamada Brenda, quien siempre le guardaba un café, que la reunión había durado menos de 10 minutos. Monroe desestimó la moción por considerarla frívola, infundada y francamente ofensiva para la integridad del tribunal. Sancionó a Audrey, ordenándole pagar una multa por hacerle perder el tiempo al tribunal, y amenazó con denunciarla ante el Colegio de Abogados del Estado si persistía con tales teorías conspirativas. Blake Anderson, por su parte, interpretó a la perfección el papel de la parte perjudicada. Expresó su profunda decepción por el hecho de que un colega del tribunal recurriera a tácticas tan infundadas y difamatorias. Era la viva imagen de la elegancia profesional, el retrato de un hombre agraviado. Pero cuando Jordan lo vio más tarde ese día riéndose con otro fiscal, lo oyó llamar a Audrey una periodista desesperada y desquiciada. El sistema no solo estaba roto, se autorreparaba, identificaba amenazas y las expulsaba. La moción de Audrey era un virus que el sistema inmunológico del tribunal había neutralizado rápida y despiadadamente. La última esperanza de Leo Peterson se había esfumado. El día de la sentencia llegó un viernes frío y lluvioso. El cielo afuera era del color de la pizarra, con una llovizna tenue que armonizaba con el ambiente dentro del juzgado. La sala 4B estaba abarrotada. Los medios de comunicación habían recogido la noticia, y la historia estaba echada. Un joven y peligroso delincuente estaba a punto de ser rescatado de las calles. Jordan estaba allí, no como conserje, sino como ciudadano. Se había quitado el mono gris y vestía un sencillo abrigo oscuro y pantalones, y estaba sentado en la última fila de la galería, como un solemne observador anónimo. Quería verlo hasta el final. Leo Peterson entró, con un mono naranja que le colgaba holgado sobre su delgada figura. Parecía más pequeño, destrozado. No establecía contacto visual con nadie, con la mirada fija en el suelo. Su madre, Sarah, estaba allí, con el rostro desolado y exhausto. Audrey Reed pidió clemencia con vehemencia, aunque desesperanzada. Habló del historial limpio de Leo, de su trabajo, de su futuro.
Pintó la imagen de un buen chico de un barrio peligroso, no de un delincuente empedernido. Entonces le tocó el turno a Blake Anderson. Se levantó con expresión sombría y severa. Pidió la pena máxima. «Esto no fue solo un robo», declaró, con una voz que resonaba con gravedad teatral. «Fue un acto de terrorismo contra un miembro vulnerable de nuestra comunidad. Es necesario transmitir el mensaje de que este tipo de comportamiento violento no se tolerará en el condado de Suffolk. La sentencia debe ser severa. Debe tener un efecto disuasorio». Finalmente, llegó el turno del juez Monroe. Se puso las gafas de leer y miró los documentos que tenía delante, aunque todos sabían que ya había tomado una decisión. Miró a Leo por encima de las gafas. «Señor Peterson», empezó, con voz desbordante de autoridad moralista. «Se encuentra ante este tribunal como un delincuente convicto. Has desperdiciado los dones de la juventud y has desperdiciado tu vida por un puñado de dólares. Te has convertido en una lacra para la sociedad, una carga para nuestros recursos y una fuente de temor para los ciudadanos respetuosos de la ley». Jordan observaba, con los puños apretados en los bolsillos de su abrigo. La hipocresía era impresionante. Por lo tanto, Monroe continuó alzando la voz. «La sentencia de este tribunal es que seas recluido en el Departamento de Correccionales del Estado por un periodo no menor a 10 años, ni mayor a 15. Una exclamación colectiva recorrió la sala. 15 años por un robo sin lesiones. Basándose en pruebas endebles, era una sentencia de muerte para el futuro de un joven de 19 años. Sarah Peterson soltó un sollozo ahogado y se desplomó en su asiento. Leo no reaccionó en absoluto. Se quedó allí parado, como un niño vacío. Mientras los alguaciles se acercaban para llevárselo, finalmente levantó la vista, recorriendo la galería con la mirada. Se cruzaron con la de Jordan por un fugaz instante. En ellos, Jordan no vio ira, sino una profunda y desgarradora desesperación. Era la mirada de un joven al que le habían dicho toda la vida que el sistema estaba amañado en su contra y que acababa de presenciar la prueba irrefutable. El gavel cayó con estrépito. Se levanta la sesión. La sala se vació. Un murmullo de charlas satisfechas llenó el aire al salir la gente. Su sed de justicia draconiana se calmó. Jordan permaneció en su asiento hasta que la sala quedó casi desierta. La lluvia golpeaba contra los altos ventanales arqueados, surcando el cristal como lágrimas. Se levantó y salió con paso pesado. El edificio que iba a comandar le parecía ajeno, una fortaleza de injusticia que debía conquistar desde dentro. Al pasar por la fiscalía, vio una luz encendida en una pequeña sala de conferencias sin usar. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Blake Anderson estaba hablando por teléfono, de espaldas a la puerta. Se reía. «¡15 años!», canturreó al teléfono. «¿Puedes creerlo? Monroe le echó toda la maldita biblioteca». «Sí, lo sé». Las pruebas eran dudosas, pero ¿a quién le importa? Ganamos. Otra victoria para los buenos. Hizo una pausa, escuchando. La defensora pública Reed. Seguro está en algún rincón llorando. Presentó una moción descabellada acusándome de ocultar pruebas. Fantasía total. Sí, no te preocupes. Destruí todo lo que pudiera haber causado un problema hace semanas. No hay rastro. El caso es a prueba de balas. Jordan se quedó paralizado en el pasillo, destrozado. La palabra flotaba en el aire, fría y aguda. Anderson no solo había ocultado la evidencia, la había destruido. Había enviado a un hombre inocente a prisión, a sabiendas y deliberadamente, durante más de una década, y había tomado medidas para asegurar que la verdad nunca saliera a la luz. Este era el punto de quiebre. Este era el momento en que terminaba la observación y comenzaba la acción. El conserje, silencioso y metódico, se había ido. En su lugar estaba el fiscal, el hombre que se había labrado una carrera poniendo tras las rejas a hombres como Blake Anderson. Se dio la vuelta y se marchó antes de que Anderson pudiera verlo. No regresó a su apartamento.
Fue a un teléfono público en la esquina, con el abrigo empapado por la lluvia. Llamó al jefe de gabinete del gobernador. «Frank, soy Jordan Wright», dijo con voz firme. «Mi orientación terminó. Empiezo el lunes por la mañana y quiero que me organices algo. Necesito una reunión general en la sala 4B a las 9:00. Ya se desamel en punto. Cada juez, cada fiscal, cada administrador superior. La asistencia no es opcional». Colgó el teléfono. El clic decisivo resonó en la noche lluviosa. La tormenta que se había estado formando en su interior estaba a punto de estallar. El fin de semana fue un borrón de preparativos calculados para Jordan. Pasó el sábado y el domingo no en su modesto apartamento, sino en una oficina segura que el gobernador le había proporcionado en el centro. Se acabó la farsa. Ya no era el conserje, era el fiscal de distrito. Y estaba reforzando su arsenal. Llamó a colegas de confianza de su antigua oficina, a investigadores que sabía que eran tenaces y discretos, y a un experto en informática forense a nivel estatal. Estaba sentando las bases para el terremoto que estaba a punto de desencadenar. Revisó las leyes estatales sobre mala praxis fiscal, obstrucción de la justicia y manipulación de pruebas. Redactó memorandos, preparó avisos de suspensión y describió los primeros pasos de una investigación exhaustiva de asuntos internos. Llegó la mañana del lunes, gris y húmeda, mientras la ciudad aún se limpiaba la suciedad de la lluvia del fin de semana. Sin embargo, el juzgado del condado de Suffolk bullía con una energía inusual. El viernes por la tarde se había corrido la voz. El nuevo fiscal de distrito asumía el cargo y se había convocado una reunión general obligatoria sin precedentes. La especulación era desenfrenada. El juez Wallace Monroe llegó a su despacho de mal humor. Odiaba los lunes. Y sobre todo, odiaba que lo citaran a una reunión obligatoria como si fuera un simple secretario. «¿Quién se cree que este nuevo?», le refunfuñó a su capataz, quitándose el abrigo. «Me han dicho que es el chico mimado del gobernador, probablemente un académico sin experiencia práctica, que viene aquí a enseñarnos a hacer nuestro trabajo». Blake Anderson se unió a él unos minutos después, trayendo 2 tazas de café. Era la viva imagen de la confianza y la tranquilidad. «Buenos días, juez», dijo, con su sonrisa característica. «Un gran día. ¿Listo para conocer al nuevo jefe?» «Estoy listo para terminar con esto de una vez». Monroe Grouse, tomando una taza. «Solo espero que no sea uno de esos blandos con los reformadores de la delincuencia. Lo último que necesitamos es que alguien cuestione nuestras convicciones». «No se preocupe, juez», dijo Anderson para tranquilizarlo. «Por lo que he oído, es un hombre de empresa. Hará algunos cambios estéticos, hablará de trabajo comunitario y luego se dará cuenta de quién manda aquí. Nos necesitará nuestras tazas de condena». Anderson se apoyó en el enorme escritorio de roble del juez. Y hablando de eso, la prensa se comió la sentencia de Peterson. La oficina está recibiendo una gran cobertura, una victoria para la ley y el orden. «Fue un buen fallo», dijo Monroe, inflando el pecho, un mensaje contundente. Convenientemente, ignoró el caso endeble, las mociones bloqueadas, la injusta condena. En su mente, el veredicto era simplemente la confirmación de su propio juicio superior. N.T. Mientras tanto, a las 8:45 a.m., un sedán negro se detuvo frente a la entrada del juzgado. Jordan Wright salió. El mono gris de conserje había desaparecido, reemplazado por un traje azul marino de corte impecable, una camisa blanca impecable y una corbata de seda conservadora. Sus zapatos estaban lustrados como un espejo. Llevaba un elegante maletín de cuero. La transformación fue total. Ya no era invisible. Era imponente. Subió los imponentes escalones de piedra con expresión resuelta. Los 2 guardias de seguridad de la entrada, hombres que apenas lo habían visto en una semana, se movieron para bloquearle el paso. «Espere, señor. Esta entrada es solo para el personal», dijo el guardia mayor.
La entrada al público está por el lateral. Jordan no perdió el paso. Miró al guardia a los ojos y abrió su billetera, mostrando las credenciales doradas en relieve que lo identificaban como fiscal de distrito del condado de Suffolk. El guardia abrió mucho los ojos. Parpadeó. Volvió a mirar la identificación y luego alzó la vista hacia el rostro de Jordan. Una lenta oleada de horror lo invadió. Había visto a ese hombre antes, empujando una escoba, fregando el suelo. Tragó saliva con dificultad. Señor Wright, mis disculpas, señor. Por aquí. Casi tropezó al abrir la puerta. El otro guardia se quedó boquiabierto. Al pasar Jordan, el guardia le susurró a su compañero. ¿No era ese el nuevo conserje, George? Se llama Jordan, murmuró el guardia mayor, aún pálido. Y creo que estamos en serios problemas. Susurros y miradas de asombro siguieron a Jordan mientras caminaba por la rotonda principal. Empleados, paralegales y abogados que lo habían ignorado durante días se detuvieron a media frase, boquiabiertos. Vieron al conserje, pero lo vieron transformado, irradiando un aura de poder y autoridad que no podían comprender. Fue como ver una estatua cobrar vida. No reconoció las escaleras. Su atención era única. Caminó directamente a la oficina del jefe administrativo. Brenda, la mujer que había compartido su café con él, estaba en su escritorio. Levantó la vista, lista para saludar cortésmente a un desconocido, y entonces se quedó boquiabierta. George, balbuceó, usando el nombre falso que le habían dado. Soy Jordan. Brenda, dijo con voz firme y amable. Jordan, sí. Y gracias por el café de la semana pasada. Significó mucho para mí. El rostro de Brenda pasó de la confusión a la sorpresa y finalmente a la comprensión. Se llevó la mano a la boca. Dios mío, susurró. Eres él. Soy yo, confirmó. ¿Está todo listo para la reunión en la sala 4B? Ella solo pudo asentir, aún sin palabras. Bien, dijo Jordan. Se dio la vuelta y se dirigió por el pasillo hacia la sala del tribunal, donde un joven inocente había sido condenado. La tormenta había llegado a las puertas del juzgado. En pocos minutos, estallaría. Y nada volvería a ser igual. A las 8:58 a.m., la sala 4B estaba abarrotada, con una mezcla de curiosidad, fastidio y nerviosismo. Todos los fiscales de la fiscalía estaban allí, desde el más novato hasta los veteranos, los jueces del condado, con aspecto descontento al ser llamados desde sus despachos, ocupaban el estrado del jurado. Sus togas negras los hacían parecer un panel de cuervos siniestros. El personal administrativo superior llenaba la galería pública. La sala vibraba de expectación. El juez Monroe y Blake Anderson ocuparon asientos en primera fila, posicionándose como los principales influenciadores del tribunal, listos para recibir al nuevo fiscal. Seguían bromeando, seguros y relajados. Apuesto a que da un discurso de 20 minutos sobre su visión, le susurró Anderson a Monroe, con una sonrisa burlona en los labios. Probablemente usa la palabra sinergia, al menos 5 veces. Monroe soltó una risita entrecortada. Mientras su visión incluya largas condenas y altos índices de condena, él y yo nos llevaremos bien. Exactamente a las 9 p.m., el secretario jefe, un hombre severo y enjuto llamado señor Peterson, sin parentesco con Leo, una cruel ironía que Jordan había notado, subió al podio al frente de la sala. Golpeó el micrófono y el sonido agudo interrumpió la conversación y provocó un silencio inmediato. «Buenos días», comenzó el secretario con voz formal. Como saben, el gobernador Michaels ha nombrado a un nuevo fiscal de distrito para dirigir el condado de Suffolk. Está aquí hoy para dirigirse a todos ustedes. Es un honor para mí presentarles al nuevo fiscal de distrito del condado de Suffolk. Las pesadas puertas del fondo de la sala se abrieron de par en par. Todas las cabezas se giraron, y durante un largo silencio, la sala entera quedó paralizada por un estado de shock colectivo.
En la puerta estaba el hombre que conocían como el conserje. Ya no era la figura encorvada e invisible con un mono gris. Estaba erguido con su impecable traje azul marino. Su mirada recorría la sala con una intensidad desconcertante. El silencio era absoluto, un denso manto de incredulidad. Se podría haber oído un informe legal. Las sonrisas de satisfacción en los rostros de Blake Anderson y Judgment Monroe no se desvanecieron. Se hicieron añicos. El rostro de Anderson palideció, como si le hubieran quitado un tapón. Su boca estaba ligeramente abierta. Su postura segura se derrumbó. Parecía como si hubiera visto un fantasma. El juez Monroe tenía la mandíbula hundida, los ojos abiertos de par en par con una confusión que rápidamente se convertía en pánico puro y puro. Reconoció al hombre al que había humillado públicamente, al hombre al que había llamado incompetente e irrelevante. Jordan empezó a caminar por el pasillo central, con sus zapatos lustrados marcando una cadencia lenta y pausada en el suelo. Clic, clac, clic, clac. Era el único sonido en la cavernosa sala. Todas las miradas estaban fijas en él. Pasó junto a las filas de fiscales atónitos, junto a los administradores incrédulos, con una expresión tan dura e inflexible como las columnas de granito del exterior. No se detuvo en el podio. En cambio, se dirigió directamente a la mesa de la fiscalía, el mismo lugar donde Blake Anderson había estado días antes, condenando a un hombre inocente. Colocó su maletín de cuero sobre la mesa con un golpe sordo pero firme, y luego se giró hacia la sala. Sus ojos se encontraron con los de Anderson y Monroe, en la primera fila, y sostuvo sus miradas aterrorizadas durante un largo y doloroso instante antes de hablar. Su voz, cuando salió, no era el tono dócil y tranquilo que recordaban. Era una voz afinada por años de batallas judiciales, una voz de mando puro, tranquila, profunda y resonante con una fuerza absoluta. «Buenos días», dijo. Las dos simples palabras impactaron como martillazos en la silenciosa sala. «Para quienes no me conocen, me llamo Jordan Wright». Dejó que el nombre flotara en el aire, dejando que todo el peso de su identidad los impactara. «Y desde el viernes pasado, soy su nuevo fiscal de distrito». Una oleada de gases audibles y susurros frenéticos recorrió la sala. La gente se miró con rostros que mezclaban asombro y miedo. El conserje, el hombre al que habían ignorado y desestimado durante una semana entera, ahora era su jefe. Era el agente del orden más poderoso del condado. La mirada de Jordan permaneció fija en los dos hombres que personificaban la decadencia que había presenciado. Blake Anderson parecía físicamente enfermo. Temblaba visiblemente. Su mente, sin duda, daba vueltas, repasando cada comentario arrogante, cada mueca condescendiente, cada confesión criminal que había hecho frente al hombre que creía un don nadie. El juez Monroe parecía un hombre al que acababan de entregar su propia sentencia de muerte. El color volvía a su rostro en manchas rojas y apopléjicas. «He pasado la última semana conociendo este juzgado», continuó Jordan, con la voz fría como una losa. No estaba en las oficinas administrativas, estaba en los pasillos. Estaba en los baños. Estaba al fondo de esta misma sala. Estaba escuchando y aprendiendo. Hizo una pausa, asimilando las implicaciones de sus palabras. «Aprendí que algunos de ustedes son servidores públicos dedicados y trabajadores, y que cuentan con mi respeto. Pero también aprendí que hay un cáncer en este cargo. Una podredumbre de arrogancia, prejuicios y corrupción que se ha permitido que se propague durante demasiado tiempo». Miró directamente a Blake Anderson. Una podredumbre que prioriza la victoria sobre la justicia. Una podredumbre que se burla de quienes juramos servir. Su mirada se desvió entonces hacia el estrado del jurado, donde el juez Monroe permanecía paralizado de horror. Una podredumbre que ha infectado al propio tribunal, creando un sistema donde la balanza de la justicia no solo está inclinada, sino clavada al suelo. La revelación fue completa. El fantasma se había encarnado y estaba listo para juzgar. El conserje del que todos se habían reído estaba a punto de hacer limpieza.
y empezaba con ellos. El aire en la sala 4B estaba cargado de una atención tan profunda que costaba respirar. Jordan Wright estaba de pie junto a la mesa de la fiscalía, una figura solitaria de juicio, atrayendo la atención total y aterrorizada de todas las personas influyentes de la sala. La conmoción inicial por su identidad dio paso a una escalofriante comprensión. Los había visto a todos sin máscaras. Durante la última semana, Jordan volvió a empezar, con voz firme y sin emoción. He sido testigo. Presencié cómo un joven llamado Leo Peterson, sin antecedentes, era sistemáticamente desmantelado y condenado, no por pruebas, sino por insinuaciones y prejuicios. Dejó que su mirada vagara por los fiscales reunidos. Presencié una estrategia fiscal que se basaba en la indignación teatral en lugar de la integridad de los hechos. Presencié la supresión deliberada de pruebas exculpatorias. Al mencionar la supresión de pruebas, Blake Anderson se estremeció como si lo hubieran golpeado. Empezó a sudar profusamente. Su costoso traje de repente se sentía como una camisa de fuerza. Por lo tanto, anunció Jordan con voz autoritaria, mi primer acto oficial como fiscal de distrito es ordenar una revisión inmediata y exhaustiva del caso del pueblo contra Leo Peterson. Mi oficina apelará su condena y esta tarde se presentará una moción para un nuevo juicio por falta grave de conducta fiscal. Un murmullo recorrió la sala. Que la fiscalía apelara su propia condena era algo inaudito. Fue una declaración de guerra contra el statu quo. Jordan levantó una mano y la sala volvió a quedar en silencio. Volvió su mirada penetrante hacia Anderson. Señor Anderson, dijo, y el nombre sonó como una acusación. Se le concederá una licencia administrativa inmediata sin goce de sueldo en espera de una investigación completa por parte del fiscal general del estado. Una investigación que solicité esta mañana. No debe tener contacto con ningún miembro de la fiscalía. Entregará su teléfono del trabajo, su portátil y sus llaves. Entregará su identificación del juzgado. Desocupará su oficina en 1 hora. 2 investigadores lo esperan afuera para escoltarlo. El rostro de Anderson se arrugó. No puede hacer esto, balbuceó, con la voz un chillido patético. Este es el comienzo del debido proceso, señor Anderson. Jordan lo interrumpió fríamente. Una cortesía que no le ofreció a Leo Peterson. Y seré claro. Tengo en mi poder una declaración jurada sobre una conversación en la que usted admitió haber destruido pruebas relacionadas con este caso. Eso es un delito grave. Así que le sugiero que dedique el resto del día a buscar un excelente abogado defensor. La firmeza en la voz de Jordan era absoluta. Anderson, completamente destrozado, simplemente se quedó mirando, mientras su carrera y su libertad se evaporaban ante sus ojos. Pero Jordan no había terminado. Volvió su atención al estrado del jurado, donde los jueces permanecían sentados en un silencio atónito, con la mirada fija en el juez Wallace Monroe. Esta podredumbre no termina en la fiscalía, declaró Jordan, alzando la voz con justa ira. Se extiende al tribunal. Presencié personalmente a un juez que actuó no como árbitro imparcial de la ley, sino como cofiscal. Lo vi menospreciar a un defensor público dedicado, bloquear líneas de investigación legítimas y mostrar una parcialidad asombrosa que ridiculizaba la idea misma de un juicio justo. Señaló directamente al hombre que lo había llamado irrelevante. Juez Monroe, lo vi, lo escuché y no lo toleraré. Esta mañana, mi oficina presentó una queja formal de 50 páginas contra usted ante la Comisión Estatal de Conducta Judicial. Dicha queja detalla cada fallo parcial, cada comentario inapropiado y cada violación del Código de Ética Judicial que presencié personalmente. Exige su destitución inmediata. Monroe se puso de pie de un salto, con el rostro morado de rabia. Esto es un ultraje, balbuceó. No tienes autoridad. Eres una desgracia. No voy a dejar que un conserje me sermonee. La palabra, antes un término de burla, ahora flotaba en el aire, un patético testimonio de su propio error de juicio monumental. Soy el fiscal, juez, respondió Jordan con una voz peligrosamente baja,
y mi autoridad proviene de la ley, un concepto con el que parece tener solo una familiaridad superficial. Quizás tenga más tiempo para estudiarlo durante su jubilación forzosa. Siéntese. La orden fue tan absoluta, tan poderosa, que el juez Monroe, el autócrata de la sala 4B, simplemente se desplomó en su silla, desanimado y derrotado. Jordan recorrió con la mirada el resto de los rostros silenciosos y conmocionados. «Que quede claro para todos en esta sala», dijo con voz potente. «La antigua forma de trabajar en el condado de Suffolk ha terminado. A partir de hoy, esta oficina buscará la justicia, no solo las condenas. Valoraremos la integridad, no solo las estadísticas. Protegeremos a los inocentes con el mismo vigor con el que procesamos a los culpables. Si no eres capaz de acatar ese credo, la puerta está justo detrás de ti. Te sugiero que la aceptes». Hizo una pausa, dejando que el peso de su declaración se asentara. «Este es un nuevo día para la justicia en este condado. La limpieza ha comenzado. En las semanas siguientes, el ajuste de cuentas fue rápido y severo». La condena de Leo Peterson fue revocada. La evidencia perdida apareció milagrosamente, y la oficina de Jordan la utilizó para identificar y condenar al verdadero ladrón, Patrick Shorty Flynn. Jordan se disculpó personalmente con Leo y su madre, en nombre del condado. Blake Anderson fue acusado de obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Su carrera legal había terminado y se enfrentaba a una pena de prisión. El juez Wallace Monroe, ante una humillante investigación pública, optó por una jubilación deshonrosa, convirtiéndose su nombre en sinónimo de corrupción judicial. Jordan Wright inició el largo y arduo proceso de reformar el sistema desde dentro, promoviendo a fiscales honestos como Audrey Reed e implementando nuevas y estrictas políticas sobre intercambio de pruebas y conducta ética. Había llegado al juzgado como un fantasma, pero ahora lo guiaría como un faro, un recordatorio constante de que la justicia no es cuestión de título ni posición, sino de carácter, y que a veces la persona que consideras menos importante es quien ostenta todo el poder. La justicia no siempre es un aplauso atronador. A veces es el suave barrido de una escoba que limpia la podredumbre que se pudre en la oscuridad. Jordan Wright demostró que el valor de una persona no se define por el uniforme que viste, sino por la integridad que lleva dentro. Los funcionarios corruptos que solo veían a un conserje estaban cegados por sus propios prejuicios. Y les costó todo. Esta historia es un poderoso recordatorio de que los héroes se encuentran en los lugares más inesperados, y que la persona más callada de la sala suele ser a la que más se debe escuchar. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con quien la necesite, y suscríbete a nuestro canal para más historias de karma, increíble y justicia inesperada. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la caída del juez Monroe.